Muy bien, queridos hermanos, hoy continuamos con el estudio de las cartas Paulinas. Estamos en el estudio del Nuevo Testamento, libro por libro, un panorama general. Estudiamos el periodo del Intertestamento, luego estudiamos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que son considerados los evangelios sinópticos. Luego estudiamos Lucas y Hechos, lo estudiamos juntos, ya que, como sabemos, pertenecían en un origen a un solo rollo, una sola obra o la continuación de una obra. Lucas el inicio y Hechos la continuidad. Y luego estudiamos también Juan, luego estudiamos Romanos y estuvimos estudiando también Corintios, primera y segunda de Corintios. Hoy nos corresponde estudiar Gálatas y vamos a ver si logramos también avanzar hoy con este contenido. Así es que vamos a irnos al material visual para que lo podamos disfrutar, lo podamos contemplar y nos pueda servir de bendición. Muy bien. Ya hicimos los ajustes. Muy bien. Ahí estamos. Como les decía, mis hermanos, hoy estaremos hablando de la epístola a los Gálatas. Obviamente, eh, esta, esta epístola va dirigida a la congregación de Galacia. Eh, y algo bien importante es que estamos frente a una de las cartas consideradas auténticas del apóstol Pablo. Esta parte de Galacia que se menciona en el Nuevo Testamento es una región de Asia Menor. Obviamente este Asia Menor no se está refiriendo al continente allá asiático con los japoneses, los chinos, nada, no está refiriendo a eso, sino que era una forma de llamar a esa región en el tiempo de los romanos. Y esta ubicación geográfica más o menos está cerca de lo que hoy se conoce como Turquía. Y allí se cree que el apóstol Pablo fundó iglesias durante sus viajes misioneros. Así es que esta zona se convirtió en una provincia romana, aproximadamente en el 25 antes de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, eh, como les decía, allí se encontraba una joven congregación llamada la Iglesia de Galacia. Y por esa razón es que esta epístola se llama Epístola a los Gálatas. ¿Sí? Gálatas eran las personas pues que vivían en esa comunidad. Esta carta nos presenta cómo el apóstol Pablo encontró en el judaísmo el primer gran enemigo. Vamos a aclarar esto. El apóstol Pablo tenía el propósito, al igual que Jesús, de conducir al pueblo de Israel a la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la religión que se conoce como el judaísmo, que fue establecida, pues obviamente bajo Moisés, gradualmente fue evolucionando y comenzaron a realizarse muchas prácticas que eran derivaciones de los mandamientos
que en algún momento se empezaron a convertir en una carga pesada la observancia de todas estas situaciones, de todos estos derivados de los mandamientos, costumbres, tradiciones. Entonces era necesario una reforma, reestructurar esto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza, pero no solamente a la luz de la letra de la ley, sino a la luz del espíritu de la ley, es decir, de la actitud correcta que Dios espera en el corazón de su pueblo, en la mente de su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, en su tiempo, comienza este gran movimiento, comienza por impulsar la internalización de la fe, es decir, que la fe verdadera comienza con la intencionalidad del corazón, no solamente por observancias externas, cumplimientos externos, sino de la interior del corazón. De ahí debe de comenzar la aplicación de la ley en la mente y en el corazón. Pues esta misma línea es la que el apóstol Pablo está siguiendo, pero ahora el apóstol está interpretando el judaísmo, es decir, la fe del pueblo de Israel a la luz del acto cristológico, es decir, a la luz de Jesús, a la luz de Cristo y su sacrificio en la cruz. Para Pablo, el sacrificio de Jesús de Nazaret era el camino de Dios para el perdón de los pecados y para poder recibir una transformación interior. Él en ningún momento quería revocar la ley, destruir la ley de Moisés, destruir la ley de los judíos, al igual que Jesús. Ellos lo que querían era que se viviera esa palabra en el interior. Entonces, el pueblo no entendió, los judíos no entendieron y poco a poco los fueron marginando. Poco a poco las comunidades cristianas se fueron separando. Es decir, aquellos que querían vivir la ley de Dios a la luz de Cristo fueron haciéndolo de lado, pero fueron los judíos. Por esa razón es que dice aquí que Gálatas, la carta de Gálatas, nos presenta cómo el apóstol Pablo encontró en el judaísmo a su primer gran enemigo. Obviamente él venía de un origen del judaísmo, su formación era en la teología del judaísmo, sus conocimientos eran a través del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Él, a la luz de Cristo, confronta los conocimientos del judaísmo y le da un giro a la forma de entender la palabra de Dios y cómo practicar esa palabra en la vida diaria. Por esa razón es que los judíos practicantes, aquellos que pertenecían a las diferentes sectas del judaísmo, se convirtieron en enemigos. No es que el apóstol Pablo, él tuviera enemigos, no. O sea, eran estos grupos religiosos los que veían en Pablo una competencia, los que veían en Pablo un enemigo. Por eso dice que en el judaísmo encontró su primer gran enemigo, es decir, los primeros en oponerse al mensaje de la cruz, al mensaje que Pablo predicaba, fueron los judíos, ¿sí? Y sobre todo los judíos practicantes, los que pertenecían a las sectas. Precisamente a estos es a los que se les llama judaizantes, ¿sí? ¿Por qué se les llama judaizantes? Bueno, porque ellos pertenecían a la religión judía, pero ellos tenían un problema y el problema es que ellos querían que todos los pueblos tuvieran las mismas prácticas de ellos. Por eso se les llama judaizantes, porque lo que ellos querían era enseñar las costumbres y tradiciones judías como mandamientos para las demás personas extranjeras. Entonces, eran este grupo de personas, estos grupos religiosos
llamados judaizantes, estaban infiltrándose en las iglesias de Galacia, en toda esta provincia de Galacia, en el Asia Menor. Estaban infiltrándose en las iglesias. ¿Y cuál era el proyecto de ellos? El proyecto de ellos era desfigurar el evangelio que Pablo había predicado, ¿sí? El propósito de ellos era ese, ¿sí? Era desfigurar el evangelio que Pablo había predicado. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo había predicado? Que en el evangelio la justicia de Dios se revela para fe, por fe y para fe. Es decir, a través de la fe, el ser humano puede ser justificado. A través de las obras, el ser humano no logra llenar las demandas morales de Dios. Necesita la gracia, necesita la misericordia de Dios, necesita el acto sacrificial de Jesús para poder ser completado en su naturaleza moral y espiritual y ser justificado, ser declarado sin culpa delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos estaban predicando que no era suficiente el evangelio que Pablo predicaba, que era necesario añadir otras cosas más para que las personas en verdad pudiesen ser salvas. Ahora, el autor, como ya lo dijimos, es el apóstol Pablo. Es una de las cartas consideradas auténticas, consideradas auténticas. Y aproximadamente se escribe entre el año 55 y el 56 después de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos, ¿verdad? Unos 25, 26 años después de que nuestro Señor Jesucristo había sido llevado, ¿verdad? Ascendido a la presencia del Padre. ¿Cuál era el propósito de la carta a los Gálatas? Es decir, ¿por qué se escribe? ¿Qué era lo que Pablo quería lograr al escribir esta carta? Bueno, él está queriendo presentarle a los creyentes de Galacia que la salvación era por gracia, a través de la fe. ¿Por qué razón? Bueno, porque como ya les mencioné, los judaizantes estaban queriendo presentar lo contrario. Estaban diciendo que, que era para tener la salvación, tú debías aceptar a Cristo, pero no era suficiente, sino que debías guardar todas las tradiciones de ellos. Y eso te garantizaba que eras una persona salva. Esta carta entonces ha sido llamada por algunos estudiosos, por algunos eruditos, como la Carta Magna de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo se enfoca específicamente en defender la libertad que Cristo le ha dado a la iglesia, que Cristo ha otorgado por gracia. ¿Y a qué libertad se refiere? A la libertad del pecado, a la libertad de la esclavitud, de la ley, en el sentido de ver la ley como el único cumplimiento para la salvación. Dice Pablo, ¿saben qué? Nadie va a ser capaz de cumplir toda la ley. Jamás. Por lo tanto, nadie va a poder ser salvo, a no ser que le sea suministrada la gracia de nuestro Señor. Ahí sí puede ser salvo. Entonces, Él está queriendo defender esta libertad. Es decir, que aquellos que están en Cristo ya no están obligados a celebrar fiestas, a guardar fiestas que eran obligatorias para el pueblo de Israel y que hasta el día de hoy deben guardar, porque ellos no están en Cristo. Pero el que está en Cristo, Pablo dice, ya no tiene esclavitud, o sea, ya no está obligado a realizar todas las tradiciones, a estar contando todas las lunas, todo lo que ellos creían, las supersticiones de ellos. Ya no está obligado, dice Pablo, es libre en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de esta carta
es presentar defensa de la libertad que Cristo le ha dado a el creyente. Y esta libertad ha sido otorgada por gracia a todos los que creen. ¿Quiénes eran los destinatarios? Es decir, a quienes iba escrita esta carta. En primer lugar, el apóstol quería eh, confrontar a los legalistas de la iglesia. Había un grupo de cristianos que habían simpatizado con esta doctrina judaizante y ellos estaban de acuerdo en obligar a la gente a circuncidarse, en obligar a la gente a celebrar ciertas costumbres y ciertas prácticas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Entonces, él escribe para que estos legalistas, a quienes se les llama judaizantes, quienes creían que algunas leyes del Antiguo Testamento eran obligatorias para los cristianos, ¿sí? Ellos, para ellos es esta carta para confrontarlos a ellos y para instruir a la iglesia, ¿sí? No negaban que era necesario creer en Jesús, estos judaizantes, pero insistían en que no era suficiente. Había que añadir a la fe la ley. Y allí es donde Pablo quiere corregir el problema. El problema que él quiere resolver es ese. O tú eres salvo por la ley o eres salvo por la gracia. Pero tú no puedes creer que la gracia es incompleta, que la fe en Cristo no te da suficientes méritos para la salvación. Es decir, es el mérito de Jesús el que te otorga la oportunidad y el acceso a la vida eterna. No es que tú puedas ayudarle a Dios. Si tú no puedes hacer nada para agradar a Dios, no eres suficientemente bueno para poder cumplir toda la ley, ¿sí? Entonces, él escribe esto para resolver esta situación, para orientar, para aclarar a la iglesia. Ahora, veamos un poco acerca del contenido de esta carta. Le voy a rogar que por favor usted mantenga su Biblia ahí abierta. Gálatas está construida en tres grandes secciones, está separada o dividida en tres grandes secciones. Cada sección tiene dos capítulos y en estas secciones vamos a encontrar contenido biográfico, contenido doctrinal y contenido práctico. ¿Por qué contenido biográfico? Bueno, porque hay algunas situaciones donde el apóstol Pablo habla acerca de sí mismo, donde él describe ciertas situaciones que eran propias de él. Por ejemplo, eh, si usted se fija en el capítulo 1, que está en la primera sección entonces está formada por el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ahí Pablo defiende su independencia apostólica para establecer el origen divino de su ministerio. Y para eso se ve obligado a hablar de sí mismo. Ese es el contenido biográfico. Por ejemplo, vea lo que dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces,
Vea que allí él está hablando acerca de cómo fue su llamado al ministerio apostólico, de cómo él fue establecido por revelación divina para ser un apóstol a los extranjeros, a los no judíos, ¿sí? Entonces, en la primera sección, entonces encontramos un contenido biográfico y encontramos también ahí la defensa de su independencia apostólica, es decir, él está diciendo, ¿saben una cosa? A mí los judaizantes no fueron los que me llamaron a ser apóstol. O sea, yo no consulté con los cristianos de origen judío que se dedican a predicar entre los judíos que avalaran mi apostolado, dice, sino que yo recibí mi apostolado directamente por revelación divina. En ese sentido, él está defendiendo su independencia apostólica y establece a la vez el origen divino de su ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, siempre hay una carta de Gálatas, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, dice. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que se tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, él vea que continúa argumentando que su ministerio ha sido guiado directamente por Dios y él ha recibido el mandato, la revelación de Dios para predicar el evangelio que está predicando a los gentiles. Entonces, en los primeros dos capítulos vamos a encontrar lo que es la defensa de Pablo de su independencia apostólica, el origen divino de su ministerio y la importancia de la libertad, ¿sí? En las relaciones interpersonales. Eso va en el capítulo 2, 11 en adelante, donde reprende a Pedro, porque Pedro estaba un poco dudoso en su carácter y estaba como jugando a ser libre, pero a la vez tenía temor de los judaizantes. Entonces Pablo tiene que reprenderlo y exhortarlo. Luego vamos a la segunda sección de Gálatas, la cual implica que vamos a incluir ahí el capítulo 3 y 4. Esta es la segunda sección. Esta es la sección doctrinal, ¿sí? En esta sección doctrinal del capítulo 3 y 4, Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos e ilustraciones para probar la inferioridad de la ley al evangelio y establecer su verdadero propósito. Ahora, ¿por qué el apóstol quiere demostrar la superioridad del evangelio? ¿Quiere decir que la ley no servía? ¿Quiere decir que la ley del Antiguo Testamento no servía? En ningún momento Pablo está diciendo eso. Lo que Pablo está estableciendo en estos capítulos es que la ley era una sombra, ¿sí? De lo que había de venir, que era el evangelio. La ley para Pablo era el anticipo, era el camino allanado para que llegara en realidad la verdadera revelación de Dios completa, que era el evangelio traído por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso, él tiene que atacar el error de quererle agregar a la salvación aspectos de la ley. A eso es a lo que se le llama legalismo. Una persona legalista es aquella que piensa que la gracia de Jesús no es suficiente para la salvación, sino que es necesario hacer ciertas otras cosas más. En este caso era, en el caso de la carta a Gálatas era circuncidarse, en el caso de la carta a Gálatas era guardar el Shabbat,
En el caso de la carta a Gálatas era celebrar una serie de fiestas que los judíos celebraban en su calendario religioso. También no comer ciertos alimentos que según para los judíos eran prohibidos comerlos. A eso era a lo que Pablo le estaba llamando legalismo. ¿Por qué? Porque él no lo practicaba, no, él guardaba el Shabbat, él guardaba esas fiestas, porque él era judío, pero en ningún momento las estaba guardando para salvación, porque él entendía que la salvación era dada a través de Cristo Jesús. Él guardaba estas fiestas porque era parte de sus tradiciones, de sus padres y de la revelación del antiguo pacto, pero no estaba él ya creyendo que eso lo podía salvar, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el legalismo es ese, la creencia errónea de que la gracia de Jesús no es suficiente para salvación a través de la fe, sino que hay que agregarle algo más. Ahora, hay alguna especie de legalismo moderno en la iglesia, ¿verdad? Contemporáneo, ¿verdad? Son esas iglesias que dice, los varones se sientan a un lado, las mujeres se sientan a otro lado. Si usted se sienta en el lado donde están las mujeres, es pecador y no se va a salvar. Esas iglesias donde si usted no se viste como esa iglesia lo establece, usted no es cristiano y usted no se va a salvar. Y tienen hasta casi como catálogos de ropa que según ellos son la ropa santa, la ropa única que puede vestir un cristiano. Sin embargo, las escrituras no hablan nada de eso. Lo que la Biblia dice es que la mujer debe de vestir y el hombre también debe de vestir con pudor y modestia. ¿Qué significa eso? Evitar la crudeza, evitar la depravación, evitar un vestuario que te lleve a la depravación de tu alma y a la corrupción de tu cuerpo. Pero no está diciéndote la medida, el largo de la manga de la camisa, el largo de la falda, o tampoco te está diciendo que no puedes usar un pantalón. Sin embargo, así se ha interpretado. Y hay iglesias que abiertamente predican que las mujeres que se pongan un pantalón no se van a salvar, se van a ir al infierno y así lo gritan a voz en cuello los predicadores, obviamente desconociendo todos estos elementos de la escritura, ignorando el contexto histórico de los textos bíblicos, ignorando el contexto histórico de las cartas de donde se extrae la doctrina, interpretándolo ellos a la luz de su conveniencia y de su dogmática, de su congregación. Pero es importante que nosotros hagamos este análisis y nos demos cuenta que nosotros no podemos agregarle a la salvación. Nosotros no podemos decir, sí, usted ya aceptó a Jesús, ok, pero para que usted esté seguro que va a ser salvo, tiene que comprar este tipo de, de cassette, de videos, de cosas que yo vendo. Tiene que, tiene que tomarse estas raíces en té que vendemos en esta iglesia y eso le va a purificar el espíritu, hermano. Todas esas son boberías, son tonteras que la gente por ignorancia, lamentablemente, no tienen pues tal vez culpa, aunque sí, porque hoy no estudia el que no quiere, pero por no conocer la palabra. Entonces, ¿qué pasaba? Estos sujetos estaban desfigurando, estaban corrompiendo, y el apóstol tiene que enseñar esto. En ningún momento él está despreciando la ley. Lo que está diciendo es la ley cumple una función. ¿Y cuál es la función que la ley cumple? Llevarnos a Cristo. La función de la ley es acercarnos a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 19, en el capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, él hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, aquí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, dice. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, mire el término que ocupa, confinados bajo la ley. Estábamos encerrados bajo la ley para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un esclavo que se encargaba de llevar al hijo de su amo, encaminarlo al lugar de enseñanza. Y también este ayo era un sustituto que se ponía para enseñarle al niño las primeras cosas antes de llevarlo a la escuela donde iba a terminar de ser formado, a la educación, digamos, un poco más avanzada. Entonces este ayo era como un sustituto, como algunos le llaman como una nodriza, como alguien que estaba en los primeros momentos de la vida del niño y le atendía y le ayudaba. Eso es un ayo. Estaba allí, no era el padre en sí, no era la madre en sí, era un esclavo que se asignaba para eso. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí en este versículo? En el 24 del capítulo 3, él está diciendo que la ley tuvo una función de prepararnos, o en este caso al pueblo de Israel, de prepararlos para que entendieran que eran pecadores y así poderlos llevar a Cristo, porque Cristo es el que justifica a través de la fe. Entonces vea que por eso dice que dice en el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo esa niñera, vamos a decirlo así, bajo esa niñera, ya no estamos bajo esa niñera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llegó lo nuevo, ya llegó lo completo, ¿sí? Ya llegó, en este caso, Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, eh, este ayo, como les decía, es una figura, ¿sí? Que se utiliza como alguien que enseña, como una especie de niñera, ¿sí? Que era una persona encargada de la crianza y educación de niños y en algún caso también de jóvenes, especialmente en casas de personas que eran acomodadas, que eran pudientes. Y aquí el apóstol Pablo lo toma prestado, en Gálatas, ¿sí? Lo toma prestado para compararlo con la ley que guiaba a las personas a la conciencia del pecado para conducirlos a Cristo, que es el que puede perdonar y el que puede dar vida eterna. Entonces vea qué interesante, en esta segunda sección de la carta de Gálatas, que incluye el capítulo 3 y 4, Pablo argumenta, él está argumentando y está dando ilustraciones, y ahí tenemos una de las ilustraciones, que es la del ayo. ¿Para qué? Para probar la inferioridad de la ley al evangelio y establecer su verdadero propósito. Es decir, él no está diciendo que la ley no sirve para nada, está diciendo al contrario, que la ley tiene un propósito bueno, que es llevarlos a Cristo. Por tanto, es un error quererle agregar a esto que ya está completo algo que ya quedó superado del pasado. ¿Sí? Eso es eh, como que usted se quiera cuidar su salud y el médico le dé un suplemento vitamínico y le diga, vaya, este suplemento ya no necesita nada más, ya es un suplemento completo. Pero venga usted y diga, yo le voy a licuar un huevo para que tenga más proteína. Ya lo arruinó.
Ya la arruinó porque ya usted le está cambiando la química a ese suplemento que le dieron, que ya fue diseñado exclusivamente para que su cuerpo lo absorba las cantidades que su cuerpo necesita. Pero usted dice, no, yo lo voy a mejorar, le voy a... Entonces, esto es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ellos estaban diciendo, no, está bien Cristo, está bien el Evangelio, pero necesita guardar las fiestas, necesita circuncidarse, necesita hacer esto, necesita hacer lo otro para su salvación. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Estaban deformando lo que ya el Señor había establecido. Ya lo completo, lo integral había sido llevado a través del Evangelio, pero estos sujetos no lo estaban entendiendo. Estaban queriéndole añadir más. Entonces, mire qué importante. Por eso en el capítulo 4, por ejemplo, en, en el versículo, capítulo 4, versículo, vamos a leer del versículo 2 dice, o vamos a leer desde el 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que es una expresión aramea, del idioma arameo traspuesta al griego y transliterada al español, una expresión aramea que lo que significa es mi padre, mi papito, es una expresión de intimidad, de filiación, de identidad. Y por eso dice en el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis días, ahí está lo que le digo, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros, dice el apóstol, que haya trabajado en vano con vosotros. En pocas palabras, los está confrontando y le está diciendo que rápido se les olvidó la enseñanza de la salvación que yo les he dado. Ya están otra vez que tiene que guardar los días, que tiene que guardar los meses, que tiene que guardar los tiempos, los años. Ya están otra vez queriendo volver a lo mismo de donde salieron. No, les dice Pablo, no, ustedes deben entender que Cristo Jesús es suficiente. Y es aquí donde en el versículo 21 del capítulo 4, él presenta una comparación entre Sara y Agar. No vamos a entrar ahí porque eso es más profundo y significaría que tengo que ir explicando versículo por versículo, ya no terminaríamos el mensaje general de la carta. Solo es para ponerle los ejemplos de cómo la carta lleva su desarrollo literario interno. Luego está una tercera sección. En esta tercera sección, el apóstol va a hacer una aplicación práctica de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Pues la doctrina que él está enseñando es que Cristo Jesús nos ha dado libertad a través de su sacrificio y que por la fe en su sacrificio, en su sangre, en su gracia, el cristiano es libre de condenación. Ahora va a aplicar eso, va a traer eso a la vida práctica. Y para eso utiliza el capítulo 5 y el capítulo 6. En estos dos capítulos, ¿qué es lo que él quiere hacer? Exhortar a los Gálatas. Exhortar es animarlos, hacerles un llamado, hacer un llamado a los Gálatas para que hagan un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Porque algunos se van al extremo. O sea, bueno, como no hay nada que yo pueda hacer para salvar y el Evangelio me da la salvación y es por gracia,
quiere decir que yo puedo vivir mi vida como yo quiero y Dios siempre me va a amar, me va a perdonar y no me va a pasar nada. Eso es un abuso de la libertad que Dios ha comprado para sus hijos, ¿sí? Ese es un abuso. Aquel que se acostumbra a vivir, por ejemplo, con una mano en la botella de alcohol, de cerveza, de drogas, consumiendo todo eso y decir, no, yo la gracia de Dios está conmigo. No, esa persona simplemente no ha sido regenerada, no ha sido vivificada por el Espíritu, a la luz de la enseñanza de Gálatas. Entonces, abusa de la libertad. Entonces, el cristiano ha sido hecho libre. Es cierto que ya no está bajo las obras de la ley, pero no quiere decir que va a vivir una vida de, esto se llama antinominianismo, ¿sí? Es decir, una vida en contra de la ley moral. En ningún momento la gracia de Jesús nos habilita para vivir una vida inmoral, justificándonos que somos cristianos y la gracia nos ha limpiado. Esta es una deformación del Evangelio. Y esto es muy peligroso y hoy en día esto está muy común en las redes sociales. Usted va a encontrar un montón de gente enseñando que usted puede tomar, que usted puede consumir droga, que usted puede hacer lo que quiera, porque la gracia, porque la salvación, que Dios no lo va a desechar nunca, que eso era para el pasado. Allí hay un problema de ignorancia también. Tanto ignora aquel que le quiere poner más leyes a la ley y al evangelio, como aquel que piensa que estar en el evangelio es vivir un libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. En el libertinaje todo se vale, todo se puede y no hay responsabilidades, ni hay culpables, ni nada. Ese es un libertinaje. Contrario a ese libertinaje, el apóstol hace una exhortación que haga un uso apropiado de la libertad cristiana y que no abusemos de esta. En lugar de otorgarles él una licencia para pecar, el evangelio les provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley. Es decir, Pablo dice que ya no sigamos practicando las tradiciones que se volvieron ley en mi pueblo, pero que no eran parte de la ley, pero se volvieron ley, ¿sí? Que ya no estamos practicando eso, no quiere decir, ¿sí?, que nosotros vamos a tener una licencia para pecar. Contrario a eso, dice, quiero decirles que esta gracia y esta obra del Espíritu, esta transformación de su vida, va a ser capaz de ayudarles a ustedes a construir un carácter recto como la ley lo demanda. Y es aquí donde vemos ya algunos aspectos bien importantes. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, ¿por qué? Porque la circuncisión era una señal para pertenecer al pueblo histórico de Israel. Era la señal del pacto de Dios con Abraham, a un pueblo histórico. Entonces dice Pablo, si ustedes se circuncidan porque quieren ser como los judíos, nada les aprovecha a Cristo, dice. ¿Por qué? Porque ustedes quieren seguir formando parte del pacto antiguo. Y lo nuevo que Cristo ha traído, ustedes lo están desechando. Y luego dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Él está diciendo, bueno, si tú te crees que eres capaz de caminar bajo la ley, entonces la gracia no te funciona, no te funciona. Versículo 5, pues nosotros, estoy en el 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, mire, por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está diciendo él, ok, si tú crees que la circuncisión o la no circuncisión, no se trata de estas señales físicas del pacto.
Ya las señales físicas del pacto, dice Pablo, ya no son lo suficientemente poderosas como para satisfacer las demandas de Dios, sino la fe que obra por el amor. Ahí está el centro. Entonces vea cómo él ahora está trayendo la doctrina al plano práctico y luego va por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 5. Dice, bueno, veamos desde el 13, 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él está diciendo, bueno, ¿cómo vive una persona que ha recibido la libertad en Cristo? Vive en amor, amando a su prójimo. Ah, ¿y eso que no es lo mismo que la ley enseña? Claro, dice Pablo, eso es lo que la ley enseña. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, en Cristo, Él transforma tu ser para que tú puedas vivir en este camino, sin estar con el temor que la ley te infunde que no lo puedes practicar. Aquí, en Cristo, dice Pablo, tú puedes nacer. Y luego dice en el versículo 16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra la carne. Y note que aquí neuma o espíritu se está poniendo en español con E mayúscula para representar el espíritu del Señor, que es el que nos habita, el que nos llena, el que nos unge, para que nosotros podamos internalizar la ley en nuestro corazón y nuestras intenciones de nuestro corazón sean transformadas para que no hagamos lo que queremos, sino lo que el Señor quiere. Y luego pues viene todo lo que son un catálogo de las obras de la carne que se producen por una vida separada de Dios. Y luego viene lo que es el fruto del Espíritu, las 9 virtudes del fruto del Espíritu, que deben de ser la marca del carácter cristiano, es decir, Cristo formado en el cristiano libre, que ya no está bajo la ley. El que ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Y estar bajo la gracia, ¿qué significa? Que tu carácter debe ser amoldado al carácter de Cristo. Entonces, mire qué interesante. Todo esto es el contenido de la carta de Gálatas, así a grandes rasgos. ¿Cuál es el énfasis de esta carta de Gálatas? Bueno, Pablo enfatiza y defiende fuertemente la libertad cristiana, ya que para él el añadir a la fe la ley era volver a caer en un yugo de esclavitud para imponer una carga que ni él mismo podía llevar. Mire qué interesante, porque muchos de los que exigían estas cargas, estos cumplimientos de estas leyes, no eran capaces de llevarlos. No eran capaces de cumplir todo lo que le exigían a los demás. Lo mismo que sucede hoy en estas iglesias, mucha gente de estas iglesias que son bien legalistas, le exigen tanto a la gente, hermano, y muchas veces ni sus hijos son cristianos, ni sus hijos van a la iglesia, pero se llenan la boca exigiéndole a otros, poniéndole leyes a otros, y muchas veces, hermano, viven lejos de lo que predican. Hay que tener cuidado de no caer nosotros en esos errores, que nosotros no perdamos de vista que todo lo que hemos recibido es por la gracia, por la misericordia del Señor, y que el Señor nos ha llamado a libertad, no a libertinaje, y también nos ha llamado a una vida no sometida, ¿verdad?, a tradiciones que a la larga puedan terminar alejándonos de Dios. Hoy en día hay mucho de esto que se ha infiltrado, que se ha mezclado en las iglesias, muchas prácticas hasta cierto punto que tienen que ver más con el judaísmo, y a veces la gente no lo sabe y las termina adoptando y a veces terminan haciendo hasta doctrina, ¿verdad? De eso. Eh, bueno, tantas cosas que yo he visto que crean, hermanos, mejor me las reservo, ¿verdad?
Muy bien. El tema de esta carta de Gálatas es justificación solo por la fe. Es decir, lo que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Dice que el que ha creído en Cristo, que el que está en Cristo, la gracia del Señor está en él. Y solo por la fe y mediante la fe puede alcanzar, ¿sí? Puede alcanzar lo que es la libertad en Cristo Jesús. Ujú. Por eso dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahí está. La justificación se da mediante la fe. ¿Sí? Es la fe la que te abre el camino para ser declarado delante de Dios sin culpa, para ser declarado libre de toda condenación delante del Señor. Esta carta tiene características muy importantes. Primero, refleja el carácter fuerte, ¿sí?, con el que Pablo trató a los judaizantes. O sea, a Pablo le molestaba la injerencia de los judaizantes, le molestaba, le incomodaba. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, yo quiero que usted vea cómo él habla con fuerza. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, imagínense, les está diciendo a los Gálatas, eh, les está diciendo insensatos, a aquellos eh, que estaban a favor de estos argumentos. Y, por ejemplo, quiero que usted vea, quiero que usted vea esta versión. Esta, esta versión dice, esta es la versión de la traducción al lenguaje actual o la TLA. Vea lo que dice. 3.1 dice, ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuviesen embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Entonces, eh, él está confrontando fuertemente a aquellos que se estaban dejando fascinar por estas patrañas, por estas mentiras, por estos engaños de los falsos maestros judaizantes. También en el 6, en el capítulo 6, versículo 17, por ejemplo, vea lo que dice, de aquí en adelante, dice, que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él está diciendo aquí, la Reina Valera lo traduce, que nadie me cause molestias, pero lo que él está diciendo, él está diciendo que nadie me perturbe, que nadie me haga perder el tiempo, ¿sí? No me hagan perder mi tiempo, es lo que él está diciendo. Ay, bendito sea Dios. Pablo era tremendo, mi hermano. Y hay una parte que que quiero leérselas. eh, eh, está en el capítulo 5, está en el 5:12. Dice, en el 5:12 de Gálatas dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos a otros.
¿Qué es lo que él está diciendo ahí? Esta es una expresión fuerte que él está utilizando y es una expresión sarcástica, ¿verdad? Burlesca. ¿Para quiénes? Para aquellos que estaban queriendo obligar a los cristianos a circuncidarse. Él está diciendo, bueno, si tanta es la gana, si tanta es la gana de estos perturbadores del rebaño de circuncidarse, bueno, pues entonces que se castren, es decir, que no solo se corten el prepucio, sino que se corten hasta el ras, ¿sí? Allí en el griego lo que está diciendo es que se corten a ras. Entonces, mire qué interesante cómo Pablo está confrontando duramente, fuertemente, confrontando a estos maestros judaizantes. Ahora vamos a hablar un poco sobre la carta a los Efesios, ¿verdad? Que es una carta muy buena también. Voy a tener que desarrollarla un poco más rápido que Gálatas, no voy a poder entretenerme tanto. Veamos hoy un poco acerca de la carta a los Efesios. Eh, las cuatro epístolas que siguen se les conoce como las epístolas de la prisión, ¿sí? Esta carta de Pablo, que fue escrita aproximadamente entre el 56 o 57 al 60 o 61, es decir, no hay una fecha así muy exacta, ¿verdad? Estas cartas fueron escritas en este periodo, entre el 56 y el 61, las cartas que se les conoce como epístolas de la prisión. Y probablemente estas epístolas fueron escritas desde la prisión en Cesarea o en Roma. Y aquí hay unos personajes que fueron los encargados de transportar esta correspondencia. Ahí encontramos a Tíquico y a Onésimo. Y ellos fueron los que transportaron las cartas a sus respectivos destinatarios. Ellos fueron los que ayudaron, los que colaboraron con Pablo para llevar eh, esta correspondencia. Recuerde que estas eran unas correspondencias que él estaba enviando para ir corrigiendo situaciones que estaban surgiendo en las comunidades de fe. El autor, bueno, pues algunos consideran que indiscutiblemente Pablo es el autor de esta epístola, otros consideran que esta es una carta deutero-paulina. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? ¿Qué significa? Que hay un debate acerca de si esta carta en realidad la escribió en puño y letra Pablo o si la escribieron algunos discípulos de Pablo y se la dedicaron a él. Pero hay un grupo de eruditos que dicen que no, que es auténtica de Pablo. Hay otros que dicen que sí, que la escribieron discípulos de Pablo. Entonces, hay un debate. Estas cartas que generan debate son las que se consideran deuteropaulinas. Sin embargo, nosotros aquí pues, vamos a seguir la tradición, ¿verdad? A este nivel que estamos ahorita iniciando nuestros estudios, vamos a seguir la tradición y vamos a sostener, vamos a unirnos a la creencia que el apóstol es el autor de la epístola a los Efesios. Les diré que hay muchos estudiosos que tienen buenos fundamentos para asegurar que Pablo la escribió. Pero como yo siempre les digo que no es tan importante si Pablo la escribió, sino quién la inspiró. En este caso fue Dios y él es el que le interesaba transmitir este mensaje para las iglesias. Veamos entonces la ocasión y la fecha de esta carta. Mientras estaba preso en Roma, Pablo escribió la epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Mire, ahí tenemos cuatro cartas que son las que se conocen como las cartas de la prisión. Estas cartas fueron escritas mientras él estaba confinado y él estaba a la esperanza de ser juzgado.
Ya eso se encuentra en el 3:1, 4:1, 6:20 de Efesios. Escribió esta carta circular para que fuera leída por varias congregaciones. Es decir, que esta carta no fue escrita exclusivamente para una sola iglesia, o una sola congregación, vamos a decirlo así, una sola comunidad de fe, sino que fue escrita para que fuese leída en diferentes congregaciones de la región, de la región. Efesios probablemente es la misma carta a la que se hace referencia en Colosenses 4:16, como presentada a la Odisea mientras circulaba entre las iglesias. Vea lo que dice Colosenses, eh, Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces se cree que esa carta, ¿verdad? Que esa carta de los laodicenses se la tenían que trasladar entre las otras comunidades. Y estas cartas es posiblemente la carta de Efesios, que estaba puesta para ser leída como una carta circular en la región. ¿Con qué propósito él escribe esta carta? Bueno, se puede decir con toda seguridad que Efesios es una carta eclesiológica. Mire qué interesante ese término que tenemos ahí. La eclesiología es el estudio de la naturaleza de la iglesia, el estudio de la razón de ser de la iglesia, el estudio de la misión de la iglesia en la tierra. Entonces, cuando estamos hablando de la eclesiología, estamos refiriéndonos a la naturaleza, al comportamiento, al desarrollo, a la razón de ser de la iglesia de Cristo. Sí, la eclesiología estudia eso. Entonces, esta carta de Efesios revela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. Es decir, que la intención secreta de Dios tiene varios motivos. Primero, formar un cuerpo que expresa la plenitud de Cristo aquí en la tierra, según el capítulo 1, versículo 15 al 23. Ahí tenemos una situación eclesiológica. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia el Señor busca reconciliar en Cristo Jesús judíos y gentiles. ¿Sí? Luego dice en el 2, hacer esto mediante judíos y gentiles en un solo pueblo, por medio del cual Dios establezca su morada. Capítulo 2, versículo 11 al 3:7. Ya no voy a poder leer todas las porciones porque si no, no vamos a terminar esta carta hoy. Pero usted las puede leer ahí en su casita sentadito con una tacita de café. Yo le envío el video después para que usted vaya repasando despacito la clase. Y 3, equipar y fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Ahí está en el 3:10 al 20, 6:12 al 20. Vea que ahí está el propósito de esta carta. Lo que el apóstol quiere hacer es mostrar, dar a conocer el misterio de la iglesia. ¿Y cuál es ese misterio? Aquí la palabra misterio no está siendo usada de forma esotérica. ¿Qué significa esotérica? De forma aplicada al ocultismo, sino que está siendo utilizado la palabra misterio como una verdad que no había sido dada a conocer, pero que ahora es revelada, ahora es puesta de manifiesto a través de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Esta verdad que en otros tiempos estaba oculta, ahora ha sido manifiesta a través del ministerio de Jesús. Es decir, el propósito de Dios de alcanzar a toda la humanidad comienza con el pueblo de Israel, pero Él no se iba a quedar solo con Israel, iba a extender sus brazos para abrazar a la humanidad. Ese es el misterio que se revela en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso dice que de ambos pueblos, bueno, por eso dice formar un cuerpo que expresa la plenitud de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Luego, mediante judíos y gentiles, un solo pueblo. Y este pueblo nuevo, completo,
que pueda crecer, madurar, fortalecerse, equiparse, ¿para qué? Para extender la victoria de Cristo sobre el mal. La iglesia, es la garante de la victoria de Cristo. Donde hay una iglesia, escucha esto que le voy a decir, hermano, no importa lo pequeña que sea, si allá hay una iglesia, eso es un recordatorio que Cristo ha vencido sobre el poder del mal. Interesante. Muy bien. ¿A quiénes iba escrita? Bueno, Éfeso era un puerto importante en la costa occidental del Asia Menor. Ya dijimos que Asia Menor era una provincia alrededor de donde hoy más o menos está Turquía, situado acerca del actual Izmir, que es donde está Turquía. Allí se encontraba una de las 7 iglesias a las que Jesucristo dirigió sus cartas que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. En el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay una serie de cartas a las iglesias del Asia Menor. Es esta misma región a la que se está refiriendo. Sus habitantes veneraban con fanatismo el templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Esta diosa, hermanos, era una diosa polimastos o como algunos dicen multimamia, es decir, era una diosa que tenía una serie de senos femeninos en todo el cuerpo y era adorada, le rendían culto y tenía un templo en este lugar en Éfeso, había un templo que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Era un templo esplendoroso que tenía una serie de columnas y había toda una vida comercial allí en ese lugar. Ahora, ¿de qué nos habla esta carta de Efesios? Bueno, esta carta tiene un mensaje central y el mensaje central de esta carta es que todo sirva para alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. ¿Sí? La iglesia existe para alabanza de su gloria. Hermanos, la iglesia no existe para alabanza de un hombre mortal, terrenal. La iglesia no existe para la alabanza de un apóstol, de un profeta. Hermano, todas esas ignorancias son desórdenes en los que la iglesia lamentablemente hoy ha caído, que ahí andan alabando apóstoles y ahí andan besándole la mano a hombres mortales. Hermanos, todo eso está completamente alejado de la eclesiología bíblica del Nuevo Testamento. Sí debemos respetar a nuestros líderes, por supuesto, así como nosotros los líderes le respetamos a usted, le tratamos con el respeto que usted se merece, pues usted también debe de tratar a sus líderes con el respeto y con honra. Pero en ningún momento vamos a caer en una alabanza de la gloria de una persona cuando sabemos que el único que murió fue Cristo. Así es que la palabra gloria se repite en esta carta 8 veces y hace referencia a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. Por eso Él merece la gloria. Hermano, ¿quién es más sabio que Dios? ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Quién nos ha amado más que Dios? Nadie. Por eso solo Él se merece la gloria. El gran propósito de esta carta está el compromiso anunciado por Jesús de edificar una gloriosa, madura y servicial iglesia que no tenga mancha ni arruga. Eso es muy importante que lo digamos, ¿verdad? El propósito de este compromiso que se anuncia es que Jesús quiere edificar una iglesia gloriosa y madura, servicial, ¿sí? Una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Me gusta eso que dice una iglesia servicial. Hermano, no hay nada más lindo que una iglesia servicial. Qué bonito es esa iglesia donde la gente sirve, donde la gente se involucra, donde la gente quiere hacer, servir. Hermano, pero esas iglesias donde hay un montón de cristianos perezosos, hermano, que hay que andarlos rogando para que levanten un papelito de basura del piso. Ay, hermano, es triste, triste, hermano. Pero es lo que más abunda en muchas congregaciones. Gracias a Dios nosotros, hermano, en la iglesia poco a poco vamos trabajando y nos vamos sirviendo unos a otros. De eso se trata. Si la vida de la iglesia es una vida de servicio, hermano, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Decía una persona por allá, el que no sirve, no sirve.
Entonces el Señor nos llama a una iglesia servicial, ni mancha ni arruga. Ahí está en lo que es el capítulo 5, ¿verdad? Versículo, versículo 27 dice el texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere una iglesia, hermanos, una iglesia en santidad, pero ya dijimos que santidad no es legalismo, ¿verdad? Una iglesia en santidad es una iglesia que adora a Dios, una iglesia que ama a Dios, que obedece a Dios, que se aparta del pecado, que sirve a la comunidad, que alimenta al hambriento, que ama al desvalido, al cubre al desnudo, visita al preso, una iglesia llena de amor. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y eso es lo que vamos a encontrar entonces. El tema central de Efesios es la iglesia gloriosa del Dios glorioso. A mí me encanta ese tema, hermano. Me encanta ese tema central. Porque la iglesia es gloriosa, entonces Dios es glorioso. Algunos ah, algunos han llamado, han dicho que esta es una cristología o una eclesiología cósmica, es decir, que una, una eclesiología elevada del Dios glorioso, porque dice en el capítulo 1, por ejemplo, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunos han dicho que presenta una cristología elevada, es decir, de un Cristo que está por encima de todas las cosas. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, aquí está lo que le digo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, presenta aquí que Cristo Jesús ha bendecido a la iglesia en los lugares celestiales, ¿sí? En los lugares más excelsos, en los lugares más sublimes, en el cosmos, en el lugar más elevado, ¿sí? El Señor ha colocado a su iglesia por encima de todas las cosas. Por eso es la iglesia gloriosa del Dios glorioso. Muy bien, mis hermanos, nos quedamos hasta aquí con esta carta de Efesios. La próxima semana vamos a entrar a Filipenses y voy a detener la grabación por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que desee hacer. Este es el momento que lo puede hacer.